¿Seguro? ¿Todos? Bueno, el ciclo no es un cuidador, no es un enfermero, no se cambian los pañales. Yo siempre les digo es como cuando van al colegio y está la maestra y hay esas cositas que necesitan reforzar, tienen su maestra particular, ¿cierto? Ese es un poco el rol del acompañante terapéutico, donde está el paciente con su psiquiatra, con su psicólogo, que a veces en el medio hace falta un acompañante terapéutico. Y desde mi rol, ¿cómo lo asociamos con el yoga? Porque empecé también con yoga hace como unos 24 años, desde 1999, con yoga. Entonces de pronto vamos complementando, vamos hablando todos un poco de esas medicinas complementarias, integradoras, ¿no? Donde todas son necesarias, no es que o una o la otra. Si yo les pregunto ahora, ¿cómo están? ¿Qué me contestan? Bien. Todo el mundo contesta bien. Sí, yo estoy. ¿Qué pasa? Estamos. Yo estoy. La gran mayoría contesta bien. Yo no estoy ni mal. Ahora la pregunta sería ¿qué significa bien? Porque si vamos indagando, a veces cuando a mí me preguntan ¿y cómo estás? ¿Tenés tiempo? ¿Entendés? De eso se trata un poco que hoy en día van a escuchar esa educación emocional. Si bien ya es ley, desde acá de nuestra currícula educativa, donde los colegios toman también tan importante como enseñar matemáticas, historia, física, química, lengua y demás, es tan importante también esa educación emocional de qué es lo que estoy sintiendo para saber qué es lo que me pasa y además cómo gestionar esa emoción. Y en principio, si vamos al hecho de cuáles son las emociones, ¿es lo mismo una emoción que un sentimiento? ¿Qué les parece? No, ¿cierto? Bueno, hasta ahí ya está, ya tienen mucha información. Ahora el tema de cuáles son las emociones básicas de Big Six. Es otra cuestión, tampoco nos enseñaron en el colegio. Si bien es algo que ya viene por otro psicólogo, periodista, Daniel Goleman desde el 1983, un poco haciendo alusión a todas estas cuestiones, las 6 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa. ¿Sí? De esas 6, ¿cuál está buenísima? Alegría. Solamente una. Supongamos que, si yo les digo ahora, que estamos en el colegio, chicos, saquen una hoja. ¡Wow, qué sorpresa! Para el que sabe todo el tiempo y estudió, una sorpresa buenísima. Pero de ahí en más, que no estudió, una sorpresa, hoy no, justo hoy no sé nada. ¿Sí? Entonces, la alegría es dentro de las que está buenísima. Pero nosotros por lo general andamos entre las otras emociones, entre la tristeza, entre la ira, el miedo, ¿cierto? Entonces, va sucediendo que como no sabemos en qué estamos, no sabemos qué es lo que sentimos, entonces después se arman todos los despioles de hoy en día, en esta sociedad que vivimos. Entonces tenemos que buscar esas habilidades sociales para cómo relacionarnos, cómo vincularnos con el otro. Si no, hay demasiado violencia, si hay situaciones de ansiedad, de depresión, de bullying, de grooming y demás. Y todas esas son esas palabritas nuevas que por ahí podemos escuchar un poco más hoy en día. Las emociones
¿Las aprendemos? No creo. Ya la tenemos. Las emociones vienen de nuestra naturaleza, ¿sí? Porque si bien cada emoción tiene su rostro, y cuando están alegres, acá, sonrisa, ¿cierto? Cuando están un poquito más tristes, hacia abajo cuando están enojados. Pero si hay personas ciegas y las observamos, sus emociones también tienen un rostro. Y ellas jamás vieron ni copiaron cómo transmitir esas emociones. Entonces, las emociones vienen en nuestra naturaleza. Que si nos vamos a millones de años hacia atrás en esa evolución, es parte de nuestro preservarnos, de nuestra supervivencia, por el hecho de que si hay un depredador, si hay algo que corremos peligro, en nuestra naturaleza hace que sientamos el miedo. Y si bien en esa naturaleza de cómo funciona este cuerpito, primero conectado con los sentidos, hace que nosotros experimentemos cierta situación, ahí ya va a ir mezclado de lo cognitivo, pero no quiero hablar de tan técnico, sino lo más simple posible. Eso va a segregar una reacción física, eso químico que genera, y luego vamos a eso conductual, a eso que yo voy a hacer, porque es lo que estoy sintiendo dentro, ¿sí? Entonces, si vamos en algo que corro peligro, adentro me va a generar toda una situación física donde mi corazón empieza a volver más rápido, donde las pupilas empiezan a dilatarse, donde empezaré a sentir más calorcito y demás, porque me voy preparando a eso, a la lucha o a la huida. Entonces, ahí ya, como eso me fui preparando, ya fue qué es lo que yo voy a hacer, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Lo más simple y sencillo. Siempre las emociones vienen de esas situaciones externas. Y desde lo interno, ¿vendrán también emociones? Sí, también. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando nos empezamos a imaginar situaciones que todavía no sucedieron, nos empezamos a pasar una película por ahí de que hay que va a pasar lo más jodido, lo más delicado, entonces ya me va generando una emoción. Ahora, sentir miedo, ¿está mal? ¿Están enojados? Nada, ¿verdad? Todo es parte de nuestra naturaleza. Como para que les quede ahí un detallecito y la diferencia en cuanto a los sentimientos, por lo general las emociones, un momento muy cortito, segundos, minutos, y ya se desvanece. Con el sentimiento es esa sucesión de la emoción que ya entra la razón para tomarse de eso y sostenerla en el tiempo, ¿sí? Entonces su sentimiento viene ya acumulado desde hace bastante tiempito y a veces puede pasar toda la vida. En el caso de los sentimientos, por decirles algunos, la vergüenza, la envidia, la culpa, el amor. Entonces sí les digo, ¿tener culpa está mal? ¿Tener vergüenza está mal?
azúcar en sangre, así como el colesterol. Entonces, cuando esos niveles equilibrados van hacia arriba o hacia abajo, es donde se arman los despioles, ¿sí? Entonces, por ahí un poquito de miedo justo y necesario, que yo les digo, chicos, vayan ya a mojarse todas las manos y metamos todos juntos en algún enchufe. Si no tenemos una cuota de miedo, lo hacemos, moriremos. ¿Se entiende? Entonces, desde ese lado, si vamos también a el azúcar en sangre, es necesario porque si nos vamos a correr, si subimos caminando el cerro, si tienen que limpiar, hacer las cosas, y es necesario la glucosa, por el ATP, por la energía y bla, 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 bla. Pero cuando se exacerba ese azúcar en sangre pasa a ser la diabetes. Cuando hay demasiado grasa, con el colesterol alto. Entonces todo es necesario en su justa medida. Y para volver en cuanto al tema de emociones, ¿cómo le podemos enseñar a los niños emociones si todavía nosotros adultos no sabemos ni cuáles son las 6 emociones básicas? ¿Sí? Entonces, todos en su familia seguramente, si no tienen hijos, tienen sobrinos, tienen nietos, y la gran mayoría cuando va a buscar a un niño al colegio, la primera pregunta es ¿cómo te fue? ¿Sí? Que lo ideal sería que la cambiemos en ¿cómo estás? ¿Qué sentís? Para que resulte en ese entrenamiento mucho más fácil empezar a guiar a ese niñito en qué es lo que estás sintiendo y dirá, estoy re enojado porque la enseño tal cosa. Y uy, estoy re feliz, estoy alegre porque me pusieron un 10. Y hoy no, y estoy re enojado porque me dijo que estaba mal porque eso lo tenía que llevar. Entonces de eso se trata lo que hoy escuchamos como esa educación emocional. Empezar a educarnos precisamente de lo emocional y así empezar a desarrollar nuestra inteligencia emocional desde ese lado de qué es lo que estoy sintiendo. Lo primero que somos seres sintientes que razonan y que erróneamente crecimos creyendo que éramos seres razonables. Entonces lo primero que está en esa cuestión de segundos, ahí cuando vemos, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y ¿qué es lo que siento? Entonces eso primero que sucede, eso es lo verdadero. Cuando ya se demora un poquito más en el tiempo, entra la razón y dirá sí, porque me conviene, porque uy, no, pobre, porque siempre hace todo para mí, entonces corresponde a que yo devuelva. ¿Están entendiendo? Entonces lo primero que tenemos que saber es en ese sincerarnos con uno mismo desde ese lado, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Las 6 emociones básicas, ¿cuáles? Alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa. ¿Sí? Con que ya se vayan hoy sabiendo eso, ya está. Ya habrá valido la pena mi estar aquí con ustedes. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo empezar a ponerlo en práctica en mí, y cuanto más me conozco y me voy entendiendo, va a ser un poquito más fácil entender al otro, que quizás todavía no tiene esa educación emocional, que todavía no llegó a esa inteligencia emocional. Y el otro detalle, para
considerar cuando, en mi rol, cuando hablamos de esas pautas lingüísticas como una forma de comunicación, cuando vemos a alguien llorar. ¿Está bien llorar? Sí, cierto, ¿no? Pero cuando vemos a alguien llorar, ¿qué es lo que hacemos? ¡Oh, no llores! Ya va a pasar. ¿Sí? Y es necesario. Entonces, como un detalle también que debemos aprender todos es dar al otro en ese campo psíquico, no invadir su campo, permitir que el otro pueda soltar. Somos todos estos sujetos de cada una con su subjetividad, hace que cada uno tome con su mirada ciertas cuestiones que lo que quizás a mí no me pone triste, a ella sí, a la otra quizás un poquito medio. Yo siempre les digo, pueden haber 2, 3, 5 hermanos que pueden fallecer mamá. Uno lo va a tomar de una manera, otro de otra, otro de otra, otro de otra, porque somos todos tan con nuestra subjetividad, ¿sí? Con nuestras diferencias y nuestra perspectiva distintas de esa mirada en la vida. Entonces, en ese detalle de permitir al otro que llore. Yo soy de una generación que creció escuchando que a mis amigos, a mis primos, al varoncito, siempre le decían, si se da un golpe, no lloré, no soy maricón, el varón no llora. Porque es de carne y hueso también tiene sus emociones y tiene sus sentimientos. Y por lo general sucede que esa emoción tristeza que la va bloqueando, luego como a veces se suele canalizar con violencia, ¿sí? Porque no sabe manejar su tristeza, entonces hará berrinches. Y por eso volvemos al tema de hoy en día, en esa educación emocional, porque hay demasiada violencia en nuestra sociedad. Entonces, en ese aprender a gestionar también tiene que ver, o sea, si estoy enojada, ¿con quién? Porque quizás estoy enojada con él, pero me desquito con ella. Y quizás estoy enojada con alguien más arriba, más fortachón, y me desquito con el más débil. ¿Cierto? Entonces de eso se trata un poquito, todas estas cuestiones nuevas que vamos aprendiendo todos juntos, porque todo va en ese movimiento de la vida. Entonces no nos quedamos solamente con que, ay, esto es así y ya. También hablando de dichos famosos, antes mucha gente mayor y no tan mayor que me decía, ay, yo soy así, Lola, le gusta, le gusta. Pero también es bueno y es necesario que nos desconstruyamos, que empecemos a desaprender para aprender nuevas cuestiones, que busquemos cada instante ser una buena persona y empezando con uno mismo, ¿sí? Entonces cuando hablamos de esa que estoy sintiendo, que es lo emocional, a veces termino siendo violenta conmigo misma. Muchos, escuché muchísimos que cuando están con sobrepeso o están comiendo y es el hecho de decir, ay, porque estoy ansiosa. Y ¿fueron algún profesional? No, porque me dijo, me lo dijeron, porque ya en ese común escuchar siempre que el que come es porque está ansioso. Y quizás sea así, quizás no. Entonces siempre lo ideal es consultar con profesionales. ¿Quiénes de acá levantan la mano así que fueron a terapia, que fueron al psicólogo, que fueron al psiquiatra? No, porque qué vergüenza, porque estamos muy locos, ¿sí? Y no pasa nada, si vamos, no pasa mucho menos nada si son varoncitos y van a terapia. Y nosotros